Todo comenzó no en esta, sino en otras torres gemelas localizadas en Nueva York y de las que ya no queda ni el más mínimo rastro físico, aunque sí uno eternamente perdurable en nuestra memoria colectiva. Hoy en día lo que hice se considera un acto de radicalización, pero antes la gente animaba y apoyaba esos actos. El terrorismo yihadista es lamentablemente uno de los males de nuestro tiempo. Yihadistas, estamos en su punto de mira, es el reportaje que van a poder ver a continuación y en el que trataremos de desentrañar las claves de este peligro global. Cuando él se marchó a la mezquita me dijo: es que papá me está enseñando vídeos de decapitaciones, de degollaciones, de cómo se mata a los infieles, de cómo uno se inmola. Y yo no quería ver esas imágenes, mamá, porque luego no puedo dormir durante mucho tiempo. Policías, criminólogos, psicólogos, incluso yihadistas condenados, familiares de terroristas, víctimas del terrorismo islamista, imanes de las mezquitas e inmigrantes de la comunidad musulmana de Euskadi aportarán sus testimonios para intentar completar un rompecabezas al que todavía le faltan por encajar algunas piezas. Y os digo, España es tierra de nuestros abuelos. Viajé con 15 años, siendo un niño pequeño. Volví a Marruecos como un héroe, considerado un héroe para mi familia y amigos. Hoy en día lo que hice se considera un acto de radicalización, pero antes la gente animaba y apoyaba esos actos. El jihad no tiene fronteras. Hacer jihad a donde estáis. Es cierto que cuando murió en una operación explosiva, también mató a otras personas, por lo que no puedo defenderlo, pero sí puedo defenderlo en el sentido en que fue manipulado. Cuando mi hijo se fue, supimos que estaba en Siria 2 días más tarde, mediante un mensaje por Messenger. Mamá, estoy en Sam, perdóname, estuve en coma 3 días, me quise morir. Yo no me podía maquillar, no podía llevar ropa ajustada, él pretendía que no saliera si no salía acompañada, y yo ya me di cuenta que sobre todo tenía un especial interés por el niño. Era un joven lleno de vida y tenía que empezar a buscar un trabajo, empezar a vivir su vida de adulto. Y nunca la ha vivido. Cuando él se marchó a la mezquita me dijo: es que papá me está enseñando vídeos de decapitaciones, de degollaciones, de cómo se mata a los infieles, de cómo uno se inmola. Hubo un imán que tuvimos que echar porque tenía signos de rehabilitación, eso es verdad, eso lo saben las autoridades. Cuando estoy con mis hijos, me he dicho: mujer, ¿por qué pones el pañuelo? Estás en España, otra cultura, tienes que dejarlo, tienes que... Palabras muy duras. Hay algunas personas que creen que los musulmanes son terroristas, pero los terroristas no tienen nada a ver con el Islam ni los musulmanes. Odio para los que mataron, sí, odio total. Para mí no son personas humanas, son nada.
Gabe hiltzeko, como sea y donde sea, reza un cartel amenazante que circula por las redes sociales y en el que un grupo clandestino vinculado al autodenominado Estado Islámico nos advierte a los vascos. ¿Pero son creíbles estas amenazas? ¿Están ya entre nosotros como proclaman? Y lo que es más importante, ¿estamos realmente en su punto de mira? Las amenazas son vertidas por cualquier simpatizante del Estado Islámico o de Al-Qaeda. Al final es difícil determinar quién lleva a cabo esas acciones porque fundamentalmente utilizan el anonimato para publicitarlas. En Euskadi hay diversos elementos que ponen de manifiesto que ciertamente se podrían tratar de aprovechar para realizar algún tipo de atentado o agresión. Por tanto, es absolutamente imprescindible estar alerta y previniendo. No se puede diferenciar dentro del Estado unas zonas sobre otras. Todo el Estado a día de hoy está en nivel 4 del Plan de Protección y Prevención Antiterrorista, lo que implica que hay un alto riesgo de producción precisamente por la imposibilidad de anticipar o de establecer niveles diferentes. Puede ser en cualquier momento y en cualquier lugar. Es cierto que, dada su imprevisibilidad, no hay que bajar la guardia y hay que estar pendientes y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando desde la prevención para evitar que se produzca un atentado, estamos trabajando desde la protección, es decir, protegiendo a la ciudadanía, las infraestructuras y los servicios, estamos trabajando desde la persecución, estamos intentando detectar, identificar, investigar, detener y poner a disposición judicial a los posibles terroristas y además estamos preparados para responder adecuadamente ante un posible atentado terrorista. El terrorismo yihadista no entienden de zonas, ni regiones, ni comunidades autónomas, ni nacionalidades históricas. Es decir, para ellos este territorio se llama Al-Ándalus. No es una amenaza, pero sí este crecimiento se usa por la ultraderecha, pero yo creo que es un discurso más electoral para ganar más espacio, para ganar más votos. Y es un discurso alarmante. Abderrahim Musaif comienza una nueva jornada con la primera de sus 5 plegarias diarias. Llegado en patera, se estableció en Euskadi, concretamente en Munguía, en 2004. Aquí se afana por abrirse un futuro para él y su familia con la ayuda de Alá. Antes ha habido un amigo aquí y me ha dicho que aquí hay muchas ofertas de trabajo eso y muy interesante, por eso he venido aquí. He trabajado casi en todo, en limpieza, en construcción, he tenido también durante unos 2 años una frutería. Ayudo a los niños para ir al cole y como todas las madres vuelvo a ordenar la casa, ¿no? Y hay veces en la calle también cuando estoy con mis hijos me he dicho, mujer, ¿por qué pones el pañuelo? Estás en España, otra cultura, tienes que dejarlo, palabras muy duras. No me importa porque hay muchas mujeres hablan conmigo y quieren hablar conmigo y quieren saber nuestra cultura. Me crié en el seno de una familia conservadora. Estamos hablando de los años 80 y 90. Una época donde viajar a Afganistán para luchar era un acto de heroísmo. Viajé con 15 años, siendo un niño pequeño. Volví a Marruecos como un héroe, considerado un héroe para mi familia y amigos. Hoy en día lo que hice se considera un acto de radicalización, pero antes la gente animaba y apoyaba esos actos. Cuando mi hijo se convirtió a esta religión, me impactó. No me lo esperaba. Como madre, no inculqué ninguna religión a mis hijos. No entendía el porqué. Pero es cierto que conforme pasaba el tiempo, vi en él una serenidad, una sensatez, una voluntad de ayudar, de sentirse útil.
por lo que pensé que le aportaba cosas buenas. Nos casamos en el año 97 y a raíz de casarnos, pues nada, 20 años de matrimonio feliz. Todo era normal, o sea, es que no había nada. Él ni siquiera rezaba en ese momento, ni siquiera iba a la mezquita, hasta que en el año 2011 pues fallece su padre y ahí es donde él se acerca a la mezquita de la M30 y empieza su periodo de radicalización, por decirlo de alguna forma. Mi hijo era el más bueno, el más dulce. Cuando me abrazaba, mis encías sangraban de lo fuerte que me apretaba. Al contrario, durante los 3 últimos meses que pasamos juntos, él se colocaba siempre detrás de mí y me miraba. Durante 10, 15, 20 minutos solo me miraba, como si quisiera grabar mi imagen en su cabeza. Bueno, era un joven lleno de vida, había acabado sus estudios en una escuela de comercio y tenía que empezar a buscar un trabajo y ya, empezar a vivir su vida de adulto. Y nunca la ha vivido. Desde los atentados del 11S en aquel ya lejano 2001, Europa se ha acostumbrado cada cierto tiempo a horrorizarse con nuevos ataques terroristas. Desde aquellos inicios, muchas cosas han cambiado, pero no la estrategia básica del yihadismo: causar el mayor número de víctimas y expandir al máximo el eco mediático. Este tipo de terrorismo, como decíamos antes, es imprevisible, pero realmente lo que busca es el eco mediático. El terrorismo per se busca el terror y busca perpetuar el miedo. Lo que buscan estos terroristas en sus atentados es un poco la publicidad, al menos a nivel occidental. Pensemos que hay muchos más atentados en países árabes, hay muchos más muertos en países árabes, la mayoría suelen ser musulmanes las víctimas, pero cuando hay un atentado en Occidente, aunque se maten 10 personas, que es muy mínimo comparado con lo que hay en los países árabes, esto tiene mucha más repercusión y el sentimiento de miedo, que es lo que ellos están buscando continuamente en la sociedad occidental, se incrementa por 100. Llevan a cabo atentados fundamentalmente sobre lo que se consideran objetivos blandos. Objetivos blandos es de aquellas personas que no se pueden defender o que, pudiéndose defender, las sorprenden en la calle. Es decir, cuando un policía está patrullando, pues es fácil acercarse por la espalda y llevar a cabo una acción agresiva. A corto plazo lo que se pretende conseguir es una mayor espectacularidad, un mayor impacto social con los atentados terroristas. A partir de 2015, fundamentalmente, son acciones que siguen la idea de la oportunidad. Es decir, la oportunidad en las ocasiones y la oportunidad en los medios que se utilizan para llevar a cabo las acciones terroristas. Es difícil determinar los lugares sobre los que se van a producir atentados, pero también es verdad que hay que trabajar previamente y por eso hay que establecer listados sobre qué lugares son susceptibles de acumular un mayor número de personas y establecer unos planes, unos procedimientos de trabajo previos para, si en el caso de que se produzca, pues estar dispuestos a resolverlo. Incluso prever que en esos sitios se puede producir el atentado, como es el caso. También Ridwan Shakush llegó en patera desde Marruecos. Ahora en Baracaldo ayuda a jóvenes compatriotas recién desembarcados a orientarse en la niebla y a encontrar un lugar, su lugar en el mundo. Cuando llegué aquí, mi primer trabajo fue en la construcción. También trabajé en la vendimia también incluso un mes, recogiendo también patatas. Trabajé en la agricultura un poco. Y luego pues me hice un curso el que llevó a montar una empresa junto a la asociación Oistiri para traducir. Mi día a día en la asociación básicamente es hacer acompañamientos a los chavales, puede que sea pues a la administración o puede ser a algunas asociaciones, digamos es una derivación o acompañamiento a recursos sociales que existen en el municipio. Luego orientación laboral. Luego también tenemos talleres
de habilidades sociales, de conocimiento del medio. Creo que es una asociación, o sea, que lleva aquí muchos años. Yo creo que su labor con los inmigrantes es una labor bastante interesante. Hace acompañamiento, digamos, a esos chavales que ya no son menores de edad, que tienen más de 18 años, pero no son tan mayores para valerse por sí mismos. Sí, aparte de la alfabetización, tenemos un proyecto que ayuda a la gente a buscar formación y empleo. ¿A ti hay algo de formación, cursos de formación profesional que te gustaría hacer? Me gusta aprender en peluquería. ¿Peluquería? Sí. Yo quiero estudiar más. ¿Te gustaría estudiar Sí. más? O sea, te estás moneando para estudiar más. Sí. Vale, pues si quieres, te cojo los datos y te llamamos o vienes por aquí, como tú veas. La primera puesta en escena con la que el yihadismo, a través de Al-Qaeda, se presentó al mundo el 11S, sorprendió por la sofisticación y planificación de aquella masacre. La última generación de terroristas islámicos, sin embargo, se adecúa en la actualidad a la precariedad de medios. Cualquier objeto les puede ser útil para matar. Siendo la casuística muy amplia en lo que a instrumentos para llevar a cabo las acciones terroristas, lo cierto es que tampoco se puede acotar, porque cualquier cosa efectivamente que pueda tener un efecto letal puede ser aprovechado. De hecho, en las publicaciones tanto de una como otra organización terrorista se contenían todo tipo de recursos, desde los incendios forestales hasta provocar accidentes de tráfico, envenenamientos del agua, es decir, cualquier recurso disponible, cualquier cosa que sirva para producir aterrorizamiento, que es el objetivo, y alarma, gran eco social. Hemos observado una evolución de este tipo de terrorismo. Desde las acciones iniciales, por citarlas, 11S, 11M, Charlie Hebdo, Bataclan, Boston, etcétera, etcétera, que son acciones organizadas, llevadas a cabo por células terroristas, con una planificación previa importante, a acciones mucho más simples, con muy poca organización, que aprovechan la oportunidad. En España hemos aprendido de las insuficiencias del pasado. De la misma manera que el 11M sirvió para establecer unos mecanismos de alerta temprana sobre la desaparición, sobre el control de los explosivos industriales o comerciales, de la misma manera los atentados de Cataluña sirvieron para establecer mecanismos de detección en la venta de lo que se llaman precursores. Es decir, ese tipo de productos o sustancias que, teniendo un objetivo, una finalidad distinta, pueden ser aprovechados para la confección de explosivos. De hecho, en Internet hay videotutoriales destinados a fabricar la madre de Saitán, el triperóxido de triacetona. Y aquí lo hicieron los TEDx como experiencia para adquirir y poder evaluar qué resultados daba. Efectivamente se puede hacer y recurriendo y siguiendo videotutoriales de Internet. A Nabil se le acercó primero Mohamed Amin, uno de los líderes operativos, que él sí se marchó a Siria, fallecido hoy en combate, y empezó a contarle que era importante que fuera a la mezquita porque se acercaba más a Dios. Al cabo más o menos del mes apareció el segundo líder. Seguía con las buenas formas, pero ya empezaban las imposiciones. Había que apuntar a los niños a clases de árabe. Retiró todas las imágenes de casa, ya no podíamos tener alcohol en casa, la televisión no se podía ver, la música estaba prohibida, yo no me podía maquillar, no podía llevar ropa ajustada, él pretendía que no saliera si no salía acompañada, y yo ya me di cuenta que sobre todo tenía un especial interés por el niño. Un día llego yo a casa y vi a mi hijo pues blanco como la pared, entonces le dije, ¿qué pasa? Dijo, no mamá, no pasa nada. Cuando él se marchó a la mezquita me dijo, es que papá me está enseñando vídeos de decapitaciones, de degollaciones, de cómo se mata a los infieles, de cómo uno se inmola. Y yo no quería ver esas imágenes, mamá, porque luego no puedo dormir durante mucho tiempo. Estuve en contacto con las figuras de la yihad afgana. Hablamos de que tenía 15 años, que vivía en un ambiente familiar en una época determinada. No tenía ningún problema con ese ambiente. He vivido una experiencia que no es fácil, continuamente con bombardeos, vivía en peligro.
Me he salvado de la muerte. Decido que tengo que tomar una decisión muy drástica y es fingir una conversión al Islam, de forma que él me adoctrine a mí y deje tranquilo a mis hijos. Nunca me puse el pañuelo, pero sí que empecé a cambiar mis normas. La televisión cuando él no estaba la veíamos, pero cuando él venía la apagábamos. Entonces, bueno, tuve que brear ahí un poco. Fue una situación muy dura hasta que el 16 de junio del 2014, a las 4:30 de la madrugada, tiran la puerta de mi domicilio y lo detienen junto al resto de los miembros de la célula. Víctor no podía estar salvado porque recibió una salva de Kalashnikov en el cuello. La única cosa que espero es que no se ha dado cuenta que estaba muriendo. Porque cuando pienso a eso, me paro de hablar. Aunque el retrato robot del fanático islamista puede tener muchas caras, todas comparten sin embargo ciertos rasgos comunes. Son jóvenes, mayormente hombres, e instalados muchos de ellos en la subsistencia económica y en la confusión identitaria derivadas de su condición de migrantes, una fragilidad vital que es aprovechada individualmente por los reclutadores yihadistas al margen de las comunidades musulmanas en las que se integran. El perfil tipo es de un varón de 18 a 35 años aproximadamente, con un perfil formativo bajo y con un perfil de conocimiento del Islam también muy bajo. Es decir, estamos hablando de que a esa persona hay que sumarle una falta de inclusión o de integración importante. Los datos dicen que suele ser gente entre 25 y 35 años, suele ser gente joven, pero en su mayoría varones, aunque en los últimos años está subiendo muchos las mujeres que van a Siria a luchar contra la yihad. Son hijos de inmigrantes, pero no son ellos inmigrantes. Han nacido en España, han nacido en Alemania, han nacido en Francia y por lo tanto claro, ni tienen completamente la identidad del país de origen, ni tienen completamente la identidad del país de acogida. Las personas que se fanatizan y llegan a la práctica del terrorismo yihadista no tienen un perfil determinado. Y eso hace que sea absolutamente imprevisible. Al no existir perfil, hace que sea absolutamente imprevisible quién se va a radicalizar o cómo se va a radicalizar y dónde va a llevar a cabo los actos consecuencia de la radicalización. Es decir, asociar terrorismo yihadista y comunidad islámica es un error. Seguramente que si pensamos en un terrorista yihadista, nos imaginamos a un tipo con barbas y con túnica, que desde luego no va a pasar desapercibido entre la población, ¿no? Pero es que claro, es todo lo contrario. Si nosotros nos fijamos en las detenciones que hay, son individuos que no responden a este perfil. Son individuos que precisamente pasan desapercibido. Es más, tienen la consigna de pasar desapercibido y no seguir los preceptos del Islam. Es decir, que si tienen que ir a una discoteca, van a una discoteca, y si tienen que beber alcohol, beben alcohol. Los MENAs, per se, por su situación, primero no han superado la mayoría de edad, con lo cual su madurez, no han llegado a la madurez necesaria, son mucho más permeables al discurso radicalizador. Un menor, cuando está en los recursos de la Diputación, tiene facilitado todo, comida, el alojamiento y todo, pero una vez que cumple los 18 años, estos acaban muchos de ellos acaban en la calle por la falta de recursos, por la falta de proyectos de inclusión social de estos menores. Entonces ahí es donde viene el problema, que estos menores ya son el caldo de la delincuencia y a veces, por desgracia, son el caldo del terrorismo internacional. Se llama Baracaldo. Tengo una parte para dormir, pero estaba en la calle. Por la mañana tengo mi iPad para aprender más el idioma de castellano. Por la tarde tengo un curso de chapista
Ya vine aquí para hacer mi futuro y ayudar a mi familia. Yo vine en Paterra, como es en el Joserat. Para mí no tengo ningún problema con la policía, pero yo he visto gente como mis amigos, chicos de mi país, como tienen muchos problemas con la policía. Sí, es muy difícil para encontrar su camino bueno o malo. Cuando no tienes nadie aquí para ayudarte es muy difícil, muy difícil. Últimamente se está dando esa correlación, esa delincuencia común, fundamentalmente debida a factores de búsqueda de pues un sustento, ¿no? Y además también para ayudar, ¿por qué no?, en esa labor que tienen como terroristas, ¿no? Pero también es verdad que hay terroristas que no han delinquido anteriormente, pero sí que es cierto que se está dando cada vez más un previo de delincuencia común, incluso persiste esa delincuencia cuando ya están radicalizados. Hoy en día las mafias de droga o las mafias del terrorismo internacional ofrecen el paraíso desde el primer momento. Dinero, coches, casas, lo que sea, y entonces esta gente es capaz de recibir la primera oferta. Conforme pasa el tiempo y sus expectativas iniciales no se ven cumplidas, efectivamente eso crea frustración y se vuelve uno mucho más permeable a los discursos radicales y a los discursos terroristas. A los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes de la Inquisición española. Vengaremos vuestra matanza, en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andalus volverá a ser lo que fue, tierra de califato. Las fases son varias, ¿no? El primero es el de la victimización, el de que todos los musulmanes son víctimas, el de la culpabilización, culpamos a la sociedad occidental de lo que está pasando con los musulmanes, buscamos una justificación de la violencia y a partir de ahí podemos dar el siguiente paso, que es capacitarnos para e incluso accionar violentamente. Nos ha sorprendido a todos lo ocurrido en Ripoll, ¿no? Personas extremadamente jóvenes, en algún caso menores de edad, que en cuestión de meses se radicalizan de una forma brutal, pero que son personas que ya han nacido en España en la mayoría de los casos o han venido con 2 o 3 años, ¿no? Estas personas o estos jóvenes eran chicos normales, eran chicos que jugaban a fútbol, eran chicos que iban al colegio, eran chicos que hacían vida normal, que bueno, podían hacer botellón incluso. Es sorprendente ver el vídeo en el que ellos aparecen fabricando los explosivos, ¿no? Hasta las propias caras que ellos ponen en esos vídeos mientras están, parece que disfrutando de lo que están preparando y de lo que van a hacer, ¿no? Señalando al cielo, convirtiéndose en mártires. No siempre, pero cuando pueden, Abderrahim y Ridwan se acercan a mediodía a la mezquita. El primero en Munguía por vocación religiosa, el segundo en Baracaldo para acompañar a alguno de los jóvenes inmigrantes a los que orienta. La mezquita es un lugar de culto, antes de todo. Es un espacio de encuentro de las personas con su entorno, con los vecinos, con las asociaciones que están aquí. No son un centro de captación de los yihadistas. Estamos aquí trabajando para que la gente sabe mejor de su religión, sabe mejor cómo actuar en la vida normal con la gente y cómo están un ciudadano bien. Hay algunas personas que creen que los musulmanes son terroristas, pero los terroristas no tienen nada a ver con el Islam y los musulmanes. Así que la mezquita ha pasado por malas etapas. Hubo un imam que tuvimos que echar porque tenía signos de radicalización, eso es verdad, eso lo saben las autoridades perfectamente. Y cuando vemos que lo que dice él y lo que dice el Islam no son compatibles, se le echó. Aquí no se tapa absolutamente nada. El imam muchísimas veces los viernes lo refuta, lo repite una y otra vez, de que hay que portarse como una persona, que hay que pedir ayuda, que si necesitas ayuda, pídela, pero no hagas daño a terceras personas. إبراهيم بخير تزهر شوي صحت لاباس ماني كل شيء بخير قد تربي المان.
Nosotros tenemos que trabajar mucho para que la gente nos conoce bien. Y los vecinos tienen que venir aquí. Las puertas de la mezquita están abiertas para toda la gente. Se reza o se estás musulmán o no. No queremos que, nuestro objetivo no es que la gente entre al Islam, pero que vivimos aquí juntos, musulmanes o no musulmanes, creyentes o no, pero vivimos juntos como ciudadanos normal. En el proceso de captación de soldados para la yihad, dicen los expertos que intervienen tres variables: una víctima vulnerable necesitada de tutelaje, un hábil y respetado orientador que satisfaga esta necesidad y la canalice para su causa, y el momento oportuno. El lugar, creen, es lo de menos, aunque el anonimato que ofrece Internet y las prisiones, aisladas de la vida mundana, son un hábitat propicio para la conversión a la radicalización islámica. Los perfiles de los reclutadores están, diríamos, más enfocados a lo que conoceríamos como psicópata, sociópata. Son personas bastante frías de carácter, son capaces de estar con un chaval durante años radicalizándolo y luego no sentir nada cuando se inmolan o mueren en un acto de martirio, ¿no? Tiene una característica que es una psicología, es alguien con una psicología fuerte, que ostenta una cierta jerarquía dentro del grupo, una cierta posición de liderazgo, generalmente por tener unos conocimientos de Islam ligeramente superiores al resto. Si te pillan en el momento idóneo, te pueden radicalizar en 10 minutos. Cualquier persona, sea árabe o no, es susceptible de ser radicalizado, insisto, si le pillan en el momento exacto, pérdida de un familiar, una enfermedad o una ruptura amorosa. Los canales más habituales de captación son tanto físicos como virtuales, es decir, a través de Internet. Los dos generalmente son complementarios. Los datos que tenemos hablan de que la mayoría o el canal que tiene más éxito es el online. El Estado Islámico, como quiere que ellos le llamen, o el Daesh, ha visto que obviamente la yihad, el mundo virtual es un campo fértil para propagar la idea de yihad. A través obviamente de las redes sociales, de YouTube, de Facebook, intentan propagar no solamente sus ideales, sino también generar una situación de temor y de miedo a todos los ciudadanos occidentales, sellando las ejecuciones que se producen en las zonas de conflicto. Que en cualquier punto de España, pues un chaval jugando un juego bélico, un inocente juego bélico, puede ser captado, pasado a un grupo de WhatsApp o de Telegram encriptado y pasar rápidamente de lo virtual a lo real. Por otro lado está la parte más offline, la que sería el tú a tú. Aquí encontramos espacios como las cárceles. Las cárceles para ellos ha sido un lugar, una panacea para poder radicalizar, porque en su discurso salafista radical que ellos utilizan, la cárcel es un lugar donde el terrorista aún se ensalza su poder de terrorismo. Es ahí donde la gente que entra por delitos comunes, las necesidades de integración en un grupo en un entorno hostil como es la cárcel, hace que en esos grupos se produzcan muchísimas captaciones. Precisamente ha habido importantes operaciones policiales desmantelando redes de adoctrinamiento en prisiones, ¿no? En la que podían estar involucrados diferentes captadores de diferentes prisiones, pero que estaban en comunicación con diferentes estrategias, ¿no? Negligentemente pueden estarse juntando en el mismo módulo reclutadores con personas que son susceptibles de ser reclutadas, ¿no? Claro, podemos estar montando una bomba de relojería.
Hay muchos reclutadores y utilizan todos los medios a su alcance, desde incluso los vínculos familiares, ¿no? Incluso también lo hemos visto en Ripoll, como los hermanos mayores son los que llevan a los hermanos menores, o como los hermanos menores siguen a los hermanos mayores. El primer contacto siempre es un contacto civilino, con una cierta cautela por parte del agente radicalizador o agente director, ¿no? Que se va afianzando conforme va habiendo feedback por parte de la persona que pretende radicalizar, ¿no? La aparición, por ejemplo, de un perfil que es muy apetecible para el reclutador, como pueden ser los menores extranjeros no acompañados, que no de por sí son radicales ni son terroristas, pero sí que su perfil hace que sean vulnerables a ser reclutados. Claro, es el caso precisamente de los llamados lobos solitarios. En muchas de las ocasiones lo que se ha producido es un proceso de autoadoctrinamiento, ¿no? Nada más lejos de mi intención de que criminalizar a los menas, pero si con esa obsesión de no criminalizar a los menas no hacemos nada, pues van a pasar cosas que luego no nos van a gustar. La Ertzaintza no tiene constancia de que se produzca ningún tipo de reclutamiento en ningún centro de menores de Euskadi. Muchas veces la concentración de perfiles fáciles de radicalizar, a veces el hecho de que haya muchas más mezquitas, a veces salafistas sin control, con un discurso peligroso, los hace más sensibles a que haya más radicalización. No en todas las mezquitas, evidentemente, se producen este tipo de actuaciones, pero sí hay determinadas mezquitas, determinados imanes, determinados clérigos, que detrás de esa apariencia religiosa, por así decirlo, lo que están haciendo es adoctrinar. An obligation on us to force her to wear hijab. And if she doesn't wear hijab, we hit her. No son procesos que se dan de la noche a la mañana. Es un proceso en la que igual también están involucrados muchos jóvenes y no todos van a dar el paso de cometer un atentado terrorista. Y mucho menos van a dar el paso de inmolarse. De tal manera que no todos los que empiezan en ese proceso de reclutamiento acaban siendo terroristas, ¿no? Lo que hacen estas personas es básicamente a través de las redes sociales autoformarse, autodoctrinarse, aprender a fabricar explosivos, cómo cometer atentados y finalmente cometer los mismos en países occidentales. Digamos que no siempre hay un captador, un reclutador, porque en muchas ocasiones, un número importante, se dan procesos de autoadoctrinamiento. En su infatigable labor redentora, Ridwan, acompañado del educador social Alfonso Cantera, ha reunido a jóvenes exmenas en alto riesgo de exclusión para informarles sobre cursos de formación, prioritariamente de idiomas, que les ayuden a buscarse la vida. Bueno, ¿cómo va el castellano? Una travesía en el desierto laboral por el que ya transitó otro exmena llegado hace años a Euskadi, Lusain Joya, que hoy no únicamente se gana la vida como fontanero, sino que también da trabajo a jóvenes como los que escuchan atentamente a Alfonso y a Ridwan. Llegué aquí con 75 céntimos de euro en el bolsillo. O sea, vienes de un pueblo a una ciudad y encima de otro país y con otro idioma, otra cultura, y es un poco difícil. Pasé por el de Amorebieta, que es el centro de primera acogida. Estábamos muchos, más de lo que deberían estar. Bueno, al final es una ayuda, mejor eso que estar en la calle. Si vienes con 17, el día de tu cumpleaños te ves con la calle, con la maleta y una carpeta con tu fichero, y tienes que buscar la vida. Ahora mismo tengo a Lusain, que también ha estado en el centro de menores, y ha hecho un curso como yo, de fontanería de 2 años, fontanería y calefacción. Ha estado conmigo en un programa de formación, va a estudiar unos meses y luego viene a poner en práctica eso en la empresa. Ahora está de prácticas, hemos solicitado el permiso de trabajo, que es muy importante. La suerte que puedes tener es que una empresa te solicite el permiso de trabajo. Las dificultades que he pasado y he visto pasar a otros, esas cosas al final pues te hacen que echarle una mano a alguien como él. Ahora mismo está de moda los menas y el problema es de todos, no solamente de una parte u otra, es de todos. Yo creo que las instituciones deberían hacer algo por esos chavales. Hay un abandono de parte de las instituciones de aquí y las de Marruecos.
a unos chavales que son niños al final de 18 años que se ven en la calle y que se tienen que buscar las alollas. Que no hay que justificar que luego roben o algo, pero hay que hacer algo por ellos. Y si no los atiendes dándoles una ayuda para que, no ayuda económica, sino ayuda de todo tipo, para que puedan cambiar su vida, los vas a tener que atender más tarde pues, desde los servicios sociales, de los comedores sociales y desde otros ámbitos. Para aprender euskera. ¿Euskera? Sí. ¿Tú quieres aprender euskera? Sí, yo quiero aprender euskera. Es que el castellano hablo bien. Yo quiero aprender. ¿Pero hablas algo? ¿Un poco no? Kaixo. Kaixo, arracha al león. Es que ricasco. Qué ricasco. Cuando pasa. Bueno, pues. Pues es muy buena idea, la verdad. Bueno, chicos, que nos está haciendo tarde, ¿vale? Sí, marchamos ya, ¿vale? Otra vez son las citas. Bueno, lo pensáis esto y rellenáis y inscribirse, ¿vale? Importantísimo. ¿Ok? Venga. Bueno, aún. Cada vez que veía alumnos de esta edad, 17, 18, me decía, pero ¿por qué están vivos ellos? Y mi hijo está muerto. Cuando mi hijo se planteó viajar a Siria, yo no me enteré de nada. Le dijeron que contara porque había que disimular la verdad, que se iba de viaje a Tailandia con Jean Daniel. Yo me dije, qué bien, va a conocer otra cultura, le abrirá la mente. Pero no se trataba de Tailandia, era Siria. Cuando mi hijo se fue, supimos que estaba en Siria 2 días más tarde, mediante un mensaje por Messenger. Mamá, estoy en Sham, perdóname. He venido a ayudar al pueblo sirio, si no, ¿quién lo va a hacer? Perdí el conocimiento 3 días. Estuve en coma 3 días. Me quise morir. Yo creo que mi hijo entró en este... No diría combate, sino en esta ideología porque manipularon su cerebro. No puedo guardarle rencor, porque es cierto que cuando murió en una operación explosiva también mató a otras personas, por lo que no puedo defenderlo. No es posible. Pero sí puedo defenderlo en el sentido en que fue manipulado. Para mí, los días siguen, los meses siguen, los años siguen, y para mí me da igual. Lo que no existe más es la felicidad. Esto no existe más. Pasaron los tiempos en los que la decisión de llevar a cabo un atentado islamista radical recaía y se centralizaba en el núcleo duro de Al-Qaeda. En la actualidad, las células yihadistas en disposición de atentar son autónomas, con pocos efectivos y aisladas unas de otras para tratar de hacerse indetectables en el radar de las fuerzas de seguridad. Eso cuando no se hacen invisibles del todo, camuflados como lobos solitarios. Con respecto a la organización de estos grupos terroristas, bueno, poco podemos decir en Euskadi. No los tenemos, por lo tanto, poco podemos decir al respecto. Tiene una estructura grupal, no una estructura de organización. Por lo menos todo lo que hemos visto en Europa en los últimos años. De que no estamos hablando de una organización criminal de carácter tradicional, como podía ser la banda terrorista ETA, en el que existía una estructura jerarquizada con unos jefes y que más o menos podía, cuando acabas con la cúpula, se ponía otra gente en la cúpula. Hoy lo que nos encontramos son con células independientes que actúan como auténticos lobos solitarios y que no tienen ninguna conexión en ocasiones con lo que puede ser el Estado Islámico, el Daesh o la ya menos usada término de Al-Qaeda. Las células yihadistas no tienen entre sí relaciones por razones de seguridad, de permanecer, de sobrevivir. Sería muy fácil, no sabrían con quién están contactando y hasta qué nivel, salvo que dependan de una organización amplia, como pueda ser en su día Al-Qaeda o como pueda ser el Estado Islámico, pero que no es la casuística de lo que se ha producido en Europa. Desde un punto
de vista organizativo es precisamente por ser tan dispersa, uno de los elementos que dificulta más la labor de la acción policial. A la hora de hablar de la financiación de las acciones terroristas en Europa hay que hablar fundamentalmente de microfinanciación. Son acciones terroristas bajo precio que han ido manteniendo, han ido recopilando medios económicos de forma muy paulatina y que tienen que ver fundamentalmente con los fraudes. Fraudes a las administraciones. La mayor parte de las personas que cobran la RGI son personas honestas. Y también me gustaría saber por qué se identifica a esos terroristas que cobran la RGI solo en Euskadi. Es decir, ¿por qué no hablamos de que los que cobran ayudas en el resto del Estado? Todo tipo de fraudes y pequeños delitos de los que cuyo beneficio va destinado al sostenimiento. En otros casos, en el 11M, la financiación venía del tráfico de drogas, evidentemente. Se cambia hachís por dinamita. Hay que tocarles el bolsillo. Estamos hablando de organismos que se encargan de blanquearlo. Estamos muy verdes. Yo creo que es algo donde tenemos que centrar los esfuerzos porque lo hemos visto con otros organismos delictivos y al final cuando les tocas el bolsillo es cuando realmente les puedes hacer daño, ¿no? Por lo que hemos visto con Ripoll o en Ripoll, con muy poco dinero y sin grandes alardes se puede armar un atentado de enormes dimensiones. Es ya media tarde. Tanto Abderrahim como Ridwan compran alimentos para la cena, respetando los preceptos religiosos halal. A Abderrahim le esperan en su hogar su esposa y sus 4 hijos. A Ridwan le aguarda también su familia, aún más numerosa, aunque en su caso en un hogar de ocasión. Vemos que hay mucha gente que está en la calle y al que no llegan los recursos municipales que están, al que no, o sea, que aquí hay un comedor social, pero solo para comer, para cenarse que no existe. Y claro, pues y está también alguna cena dentro del albergue, pero que es solo a los que están dentro. Entonces a toda esa gente que queda fuera de esos espacios, pues les hacemos una cena. Pues vamos a coger 7. 7 pollos. Eso es. Creo que con 7 llega. Bueno, empieza a ser ahora frío. No sé si les llegará, pero bueno, vamos a ir con 7, ¿vale? Aquí. Vale. Ok, perfecto. Vale, venga, toma. Y gracias. te ha salido 32,30, ¿vale? En principio arrancamos con, dando la cena todos los días, de lunes a lunes todos los días, pero que luego ya las familias empezaron a cansarse, eso es muy difícil, y luego pues decidimos hacer al menos 3 días a la semana, y bueno, con eso estamos mejor y lo llevamos bien. Hola, buenas tardes. Bueno, vengo a por la leche y la miel. Sí. Yo soy socio en la asociación Biceric y bueno, porque a mí lo que me ha interesado de la asociación es el interés por el medio ambiente y me gustan los productos que tienen ahí, que son más naturales. Vale, vamos a llevar esas cosas aquí. Sí. Toma esta bolsa que es de agricultura ecológica. Vale, muy bien. Estamos en contacto. Muy bien. Cristian, gracias. Venga, bueno, agur. Chao, agur. Prevenir, proteger, perseguir y responder. En estos 4 preceptos se sustancia la política de la Unión Europea en la lucha contra el terrorismo yihadista. Una estrategia de prevención que en Euskadi comanda el gobierno vasco y la Ertzaintza en múltiples frentes, en algunos de ellos interviniendo de la mano de las comunidades musulmanas en el País Vasco, integradas por aproximadamente 55.000 almas. Si nosotros apostamos únicamente por la intervención policial, que es imprescindible, no se va a resolver nunca. No se va a resolver jamás el problema del terrorismo yihadista. Hay que apostar por la prevención, que va a consistir precisamente en que aprendamos a detectar y identificar, como decía, esas fases de adoctrinamiento para poder interceptarlos y revertirlos. Estaríamos hablando de profesores cuando están tratando con alumnos de edades 10, 12, 15, incluso 18 años,
Estaríamos hablando de educadores sociales que están en contacto con estas personas bastante a menudo y conocen sus ámbitos familiares, sus relaciones sociales. La experiencia vasca es que la Ertzaintza lleva años colaborando con la comunidad musulmana, colaborando con las mezquitas y haciendo un trabajo muy interesante precisamente en búsqueda de la convivencia y en búsqueda de la prevención de cualquier riesgo que pudiera darse en nuestra sociedad. Y los resultados en principio siempre son muy a largo plazo, es decir, todo consiste en educar para hacer más resilientes a esos jóvenes con respecto a una posible radicalización. Se trata de generar una cultura de convivencia que acepte la diferencia, que acepte que somos sociedades plurales, sociedades diferentes y que tenemos que saber vivir juntos de una manera conciliada. Que entendemos que la comunidad musulmana es parte de la solución y no parte del problema. Es un poco no estigmatizar a la sociedad, a la comunidad musulmana, porque en su día nosotros como vascos también lo sufrimos. Nosotros también tenemos miedo de lo que está pasando, por algo estamos aquí, estamos defendiendo nuestros derechos. Algunas miradas, algún que otro insulto así pasajero. Niños también que pasan y empiezan Allahu Akbar, y o sea, si tú supieras el significado de lo que dices, no lo dirías. Para las propias comunidades resulta difícil el marcar, el señalar. Pero sí es cierto que pueden detectar y de hecho avisan cuando detectan alguna cosa que les llama la atención. Por poner un ejemplo, aquí creo recordar que fue en 2012, a finales de 2012, apareció de pronto un imán en una mezquita que no voy a ubicar, pero que fue como un zorro en un gallinero. La comunidad islámica, no solo de la localidad donde se ubicaba la mezquita, sino el resto de mezquitas detectaron que algo estaba pasando. Porque la prédica de este individuo, las prácticas, etcétera, etcétera, llamaban la atención. Y eso pues nos puso a todos alerta. Afortunadamente su presencia en este territorio fue breve, fueron apenas 3 meses, pero dejó algún recado, es decir, alguna de las personas que se habían movido en su ámbito, pues unos meses después acabó combatiendo en Siria. Cuando vemos que lo que dice él y lo que dice el Islam no son compatibles, se le echó. Y si fuese a una mezquita donde se capta a los jóvenes, no llegaríamos donde estamos. De hecho, nosotros hemos salvado a un chaval en San Sebastián. El imam que tenemos actualmente salvó a un chaval que tiene billete a Turquía. Y gracias a él, a ese testigo protegido, hemos logrado que la policía detenga al que les captaba en Donosti. O sea, esas cosas, te digo que es la primera vez que se los cuento a un medio de comunicación. Lo que estamos haciendo hoy en día es una colaboración concreta con el gobierno vasco y con las instituciones. Echamos de menos que existen figuras profesionales que entienden perfectamente la cultura árabe islámica, que nos pueden echar una mano para dar soluciones. En la Ertzaintza tenemos personal que tiene conocimientos de árabe y además hay musulmanes también. Es decir, eso no quiere decir que estén desarrollando sus funciones en inteligencia y que estén trabajando con respecto a este fenómeno, pero sí los tenemos. En el ámbito europeo pues se ha aprobado una serie de recomendaciones para que sean aplicadas en los países de la Unión Europea que me parecen muy interesantes. Desde los controles de fronteras, desde los controles de Internet, desde los controles del tráfico de personas, desde los precursores de explosivos, huyendo de la creación de un Estado policial, pero sí, evidentemente, crear las condiciones de seguridad para que la gente pueda vivir tranquila. Ahora mismo estamos en nivel de alerta 4, riesgo altamente probable de atentado terrorista. Nos hemos propuesto siempre un nivel 3. Siempre que entendemos que hay que proponer un nivel 3, porque también hemos propuesto un nivel 4. Pero es verdad que es importante no establecer niveles de riesgo de forma estructural, sino de forma coyuntural, atendiendo a diferentes circunstancias que se puedan dar. Hace 2 meses, 3 meses, hemos visto una publicación de una agencia vinculada, asociada
al Daula al-Islamiyya, a lo que denominamos aquí el Estado Islámico, donde precisamente ha utilizado el euskera para manifestarse. Yo, en fin, no es que eso sea un indicador de que se va a producir, pero, en fin, establecer zonas es difícil. No es lo mismo el nivel de riesgo que pueda haber, por citar algún sitio, en Madrid, que el que pueda haber en Murcia. Por la caracterización de este terrorismo a día de hoy como un terrorismo de oportunidad que aprovecha las ocasiones y aprovecha los medios, no hay una norma que permita diferenciar. Allá donde se produzca la oportunidad o los terroristas dispongan de los medios, se puede producir una acción terrorista. Sí que hay zonas donde puedan ser más vulnerables, más que nada porque las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen detectado zonas donde existen más yihadistas en potencia, zona Levante, Madrid. Ahora mismo parece ser que hay un problema muy importante en Cataluña. En los últimos 10 años, la Ertzaintza ha llevado a cabo detenciones en sentido estricto, podemos estar hablando de 8 detenciones aproximadamente. La mayor parte de ellas han tenido que ver con el autoadoctrinamiento y con el enaltecimiento. Si lo que estamos hablando es de niveles de apoyo, entonces las detenciones son muchos más. Células o personas que hayan estado a punto o que estén próximas a la comisión son muchas menos. Recientemente se ha detenido en Valencia, en Alicante, una persona huida de una operación de San Sebastián, que era una célula que efectivamente estaba en disposición ya de llevar a cabo, si no de una manera inminente, a corto plazo, una acción terrorista. En ningún caso hemos tenido ninguna detención de alguien que estuviese ni siquiera preparándose para actuar y, por supuesto, menos que haya planificado nada para actuar violentamente. Y los digo, España es tierra de nuestros abuelos y nos vamos a abrirla, inshallah, con el poder de Allah, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. El caso de Nureddin, es cierto que vivió varios años en Guipúzcoa, es un caso también un poco similar. Al final, en todo proceso de radicalización hay un agente radicalizador, un agente director o orientador que decimos, ¿no? Akarir y Buguerba son dos personas que fueron detenidas por la Ertzaintza y además fueron puestas a disposición judicial de la Audiencia Nacional por sendos delitos de autoadoctrinamiento, incluso enaltecimiento en algún caso. Posteriormente, eso fue un control a través de redes sociales, que hicimos un informe de inteligencia en las que determinábamos las diferentes fases de ese proceso de radicalización que hemos observado. Se facilitó como elemento de prueba a la Fiscalía y en sendas sentencias de la Audiencia Nacional fueron condenados. Posteriormente el Tribunal Supremo absolvió a uno y le condenó por enaltecimiento y al otro lo absolvió por unas cuestiones de índole procesal. ¿Se considera usted culpable o inocente de esos cargos? Súper inocente, señoría. Es importante dejar claro que no se vigilan ni mezquitas, ni locutorios, ni comercios, salvo que sobre esos locutorios o sobre esos comercios o sobre esas mezquitas, lo mismo que puede haberlo sobre los bingos, hay alguna información que diga que se está cometiendo un delito allí. A nivel de coordinación con otras policías, fundamentalmente a nivel estatal, he de decir que existe la coordinación. Me gustaría decir que es una coordinación absoluta y una coordinación leal, pero no es cierto. Es decir, existe la coordinación, pero nos gustaría que fuese más leal. Como todo es mejorable, pero yo creo que el nivel de colaboración es bueno. Nosotros con Artzaina no tenemos mayor problema. La verdad es que cada cuerpo, por lógica, estás investigando materias muy delicadas que se deben mantener con discreción. Es verdad que estamos jugando con intereses distintos a veces, estamos jugando a veces con intereses con cierto afán de protagonismo. Nosotros en la Ertzaintza no jugamos a eso. Nosotros somos profesionales y compartimos información cuando entendemos que tenemos que compartirla con otras fuerzas y cuerpos de seguridad del resto del Estado. Hay más ruido que nueces en el caso de las denuncias de descoordinación. Yo fundamentalmente, además de accesos a bases de datos conjuntas, evidentemente que bueno, pues en eso estamos y es cierto que hemos avanzado sustancialmente.
yo creo que es importante mantener las competencias, ¿sí? Es decir, porque al final, si nos entrometemos en las cuestiones que hacemos unos y otros, al final perdemos esa eficacia que citaba anteriormente. Todo el mundo tiene acceso a esa información sensible, es decir, esa información sensible, si la ha obtenido un cuerpo, la tiene que poner, la tiene que incluir en ese mecanismo de coordinación, porque si no, no puede llevar a cabo ninguna investigación ni lo puede judicializar. Es decir, no tiene sentido ocultar una información que luego no vas a poder explotar porque no la tienes declarada. نحن أحفاد أبو مصعب الزرقاوي جيناك بالذبح. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Desde el punto de vista penal se han adoptado numerosas modificaciones del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por ejemplo, el tema del enaltecimiento del terrorismo cometido a través de redes sociales o está castigado con una mayor pena que el enaltecimiento de terrorismo tradicional, el que se realiza en el mundo físico. El problema es a nivel institucional, a nivel político. Lo que se necesita es un cambio urgente legislativo, o como le llamó un día el juez de la Audiencia Nacional Bermúdez, que tenemos en España una pereza legislativa a día de hoy, porque es que incluso tenemos presos yihadistas que están condenados a 7, 8 años de cárcel, peligrosos o muy peligrosos, y a los 2, 3 años están fuera. A nivel más policial, yo creo que la policía local, la policía urbana, la de barrio, es fundamental también. Aquí estos policías están observando continuamente conductas, conocen el barrio, conocen a la gente. Yo creo que los ciudadanos pueden colaborar con las autoridades para frenar el yihadismo de la misma manera que con cualquier otro tipo de delito, advirtiendo dichas situaciones de riesgo, poniéndolo en conocimiento de la policía y denunciándolo. Y sobre todo, yo creo que si se quiere colaborar en la lucha contra el yihadismo hay que tratar de no dar más difusión a estos mensajes o estas imágenes o vídeos tan terroríficos que recibimos a través de las redes sociales. Tanto Abderrahim y su familia como Ridwan y la suya, en su caso solidariamente adoptada, se aprestan a compartir cena y compañía antes de un mañana repleto de incertidumbres. En el caso de Abderrahim y su prole, con unas perspectivas en las que se alternan las nubes con los claros. En el de los hermanos de Ridwan, con unos cielos demasiado encapotados. ¿Cómo se hace la cena? Tenemos una olla grande de 20 litros que circulaba entre las familias de Agaras. Llegaron a ser 20 familias que se encargaban y la olla esa va circulando. Tenemos un calendario que hemos hecho, pues cada familia sabe cuándo le toca y pues la olla va a pasar por ahí, la traemos ira de comida y llevarla al sitio de reparto. Porque la hagamos nosotros que hemos pasado por esa situación, nos resulta muy fácil conectar con ello, entenderlo perfectamente. Soy licenciado en estudios, exactamente estudios islámicos en la Facultad de Ciencias Humanas en Marruecos. Ya tengo solicitado una inscripción en un máster aquí en Bilbao en comunicación social. En el futuro me gustaría trabajar en este sector de intervención social. También me interesa mucho, porque es una manera también de asociarse con la gente e intentar colaborar para resolver muchos problemas que tenemos aquí en la sociedad. Cuando supe que mi hijo había muerto, sufrí la inmensa pena de haberlo perdido y al mismo tiempo me preguntaba, ¿pero qué te han hecho hacer? Tú que eras tan bueno, tan servicial, ¿cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste matar a estas personas? Creo que estaba en trance, ya no era él. Ellas son víctimas porque perder un niño, una niña, cualquier condiciones es una barbaridad. Pero ellos, sus hijos, han elegido su destino. Alguien puede decir, pero tenían 15 años, 16 años, no sabían. No. Sí, pero mi hijo ha salido a beber una copa con sus amigos y nunca ha vuelto. A mí me decían, es que él es una víctima. Decía, no, la víctima soy yo. Él es un terrorista. Y no lo digo yo, lo dijo un tribunal supremo. Tous les jeunes qui sont partis au début
A todos los jóvenes que se marcharon a Siria les lavaron el cerebro. Les han hecho adorar la religión, adorar a Alá, adorar la muerte. Para mí no tienen ninguna excusa, son locos de esta religión que han pervertido. Para mí no son personas humanas, son nadie. Nos han amenazado de muerte, nos hemos tenido que mudar. Han agredido a mi hijo mayor porque no quería ir a Siria en lugar de su hermano fallecido. Le quedan 3 años para salir. Ahí es algo que nosotros nos planteamos. A pesar de todo esto, durante estos 5 años yo testifiqué contra la célula a través de la Comisaría General de Información, convirtiéndome así en testigo protegido, y llevamos 5 años de amenazas. Yo ya llevo interpuestas cerca de, no sé, 12, 14 denuncias, llegando inclusive a sufrir una agresión. Un día pues estaba cambiando el tapacubos del coche, entonces vinieron 2 árabes, me taparon los ojos, me echaron para atrás y me dijeron: te hemos dicho que te calles. Además fue acorde cuando yo empecé a salir en los medios. Ahora os toca sufrir a vosotros y lo vais a sufrir, y vendremos a por ti. Es mi 5.º domicilio desde que este señor fue detenido. Hasta aquí, una instantánea fotográfica del pasado y el presente del terrorismo islamista. Pero ni el ayer ni el hoy sirven para nada a la hora de atisbar lo que nos deparará el futuro, ni siquiera a los que mejor conocen este peligro latente. El fenómeno yihadista está lejos de ser controlado. Me resulta muy difícil tan siquiera intuir desde personas que supongo que aplicarán la razón a sus estrategias, cuál es el fin de todo esto. No lo sé. Estamos cada vez más preparados, estamos trabajando muchísimo en la prevención, muchísimo, como decía antes, en la protección, en la persecución y en la respuesta. Eso significa que ante cualquier eventualidad podemos responder adecuadamente. Allahu Akbar, que Alá atienda las plegarias de Abderrahim y proteja a su familia, y también a todos nosotros. صراط الذين أنعمت عليهم